Saludos con todos los que están observando el video, especialmente con el profe de la materia de psicología general. En el día de hoy voy a presentar y voy a realizar una maqueta acerca del cerebro y sus partes. Cabe recalcar que el material utilizado para la realización de esta maqueta es reciclado o reutilizado, como es el caso del cartón o de las témperas que fueron reutilizadas de otros años. El molde de la corteza cerebral tenía o tiene, mejor dicho, unas líneas entrecortadas que debemos cortarlas en conjunto con el Fomix. Después tenemos que coger una hoja de Fomix aparte y trazar 5 rectángulos de 2,5 centímetros de ancho. Después recortamos los mismos. Nuevamente cogemos el molde de la corteza cerebral y trazamos las aberturas que se encuentran en esta. Ya trazadas posteriormente esta con un color café, los vamos a repasar. Con el color café marcamos las líneas que antes ya teníamos elaboradas y con un pincel con un poco de agua las difuminamos para que tenga un efecto más parecido al de un cerebro. Y vamos con la parte del lóbulo frontal. Lo primero que voy a hacer es recortar el molde proporcionado por el autor del video tutorial. Después de haber recortado todos los moldes, en una hoja de Fomix y marcamos los moldes que ya tenemos recortados. 3. Después de ya haber marcado los moldes en la hoja de Fomix, vamos a recortar los moldes. Procedemos a utilizar las tiras de 2,5 centímetros que cortamos hace un momento y pegarlas con silicona o con cualquier pegamento alrededor de los bordes de las piezas. Cuando ya hayamos realizado este proceso junto con las dos piezas, vamos a pegarlas y posteriormente a dar unos retoques en las partes de al lado. Como ya mencioné antes, pegamos las dos partes que hacen falta. Y procedemos el lóbulo cerebral al colocarlo en esta parte. El lóbulo temporal lo colocamos abajo de la corteza cerebral y lo pegamos. Pintamos con color rosado el cuerpo calloso y posteriormente vamos a identificar las diferentes partes que se encuentran en este, como la hipófisis con otro color. La siguiente pieza que está conformada por el tálamo, el acueducto y el cuarto ventrículo, la vamos a apretar de color naranja para posteriormente identificar cada una de las partes ya mencionadas con otros colores. El tronco cerebral nos vamos a pintar de blanco para después, y al igual que las otras piezas, ir identificando cada una de sus partes, como por ejemplo el mesencéfalo y demás. El cerebelo lo vamos a pintar de rosado también para identificar sus partes, después con otros colores, y el fornix lo vamos a pintar de amarillo. Las piezas empezamos a identificarlas con sus respectivas partes. Por ejemplo, el lóbulo cerebral, pintamos la médula espinal de amarillo y el mesencéfalo de verde. En el cerebelo la base le pintamos de rosado y para hacer el núcleo centrado pintamos desde la lámina medular de blanco. El fornix le pintamos de amarillo. El cuerpo calloso una base de rosado, la hipófisis de blanco y el quiasma óptico rojo. También pintamos al tálamo de naranja e incluimos la protuberancia que tiene, y el cuerpo pineal también se incluye aquí.
Procedemos a cada una de las piezas transformarlas en 3D con los trozos de foamis que teníamos en diferentes medidas. Vamos a pegarlos en los bordes de las figuras. Nos tiene que quedar más o menos así, y eso tenemos que hacerlo con todas las figuras. Después de haber dado la forma en 3D a cada una de las figuras y después de haberlas estilizado, al igual que en el video, tenemos que colocar y pegar cada una de las partes para que tome la forma de la maqueta. Ahora vamos a armar la base de la maqueta. Con los cartones que ya teníamos previamente cortados, vamos a pegarle con silicona caliente. Como mencionamos en los pasos anteriores, ya debíamos haber colocado las piezas en su lugar y la vamos a pegar en la base que acabamos de pegarla hace un momento. La base está un poco desestabilizada debido a que aquí hay espacios, entonces con papel periódico reciclado vamos a rellenar estas partes y vamos a pegar. Esto también se necesita de una rotulación, entonces lo que vamos a hacer es imprimir también el formato que el señor que del tutorial nos dio y pegar y colocarlo en cada una de las partes. Se puede hacer con palillo de dientes o como se prefiera. En mi caso voy a utilizar papel cartón reciclado y voy a pegar la lámina y que me quedaría así, solo tocaría colocarlo a cada uno. Ya pegamos la maqueta sobre la base. Ahora vamos a seguir con la segunda parte, que es la sustancia blanca y gris. De internet bajamos un molde de un cerebro y vamos a dibujarlo sobre un foamix de color piel. Lo dibujamos y lo recortamos, queda así. Ahora debemos la parte de la sustancia blanca también cortarla y vamos a recortarla sobre un foamix color blanco. Ya. Entonces así es como quedaría la parte donde podemos ver la sustancia gris, el ventrículo y la sustancia blanca. ¿Por qué decidí hacerle otro modelo? Porque en este, para que se notara la sustancia blanca y la sustancia gris, debía estar como en esta imagen, esta parte del cerebro dividida. Ahí es como se vería la sustancia blanca, porque la sustancia gris solo se ve así. Y para terminar con parte del proceso vamos a rotular. Toda esta parte es la corteza cerebral o cerebro. El lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal. Seguimos con el cuerpo calloso, hipófisis, el quiasma óptico, el tálamo, el cuarto ventrículo, el cuerpo pineal, el fornix, el cerebelo, el mesencéfalo, el tronco cerebral, la médula espinal, el bulbo raquídeo, que se encuentra en esta parte, y por último el hipotálamo. Voy a proceder con la segunda parte, que sería la explicación de la función de cada una de las partes del cerebro. Comenzamos con el cerebro, la corteza cerebral. Su función es el lugar donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio, la toma de decisiones. Además cubre ambos hemisferios cerebrales, tanto el izquierdo como el derecho. Seguimos con el lóbulo parietal, que es aquel que procesa la información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento. Proseguimos con el lóbulo occipital, que es el de acá. Este es el responsable de la visión, entre otras.
El lóbulo temporal, que es el que lo tenemos acá abajo, es aquel que maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. Seguimos con el fornix, el cual es este amarillo de acá. Es un conjunto de fibras del cerebro que forma parte del sistema límbico. Su función, la función principal del fornix es conectar las diferentes estructuras permitiendo la transmisión de información. El cuerpo calloso es aquel que conecta los hemisferios cerebrales derecho y izquierdo, coordinando la función de ambos. Después tenemos al quiasma óptico, el cual su función es procesar la información visual recibida por ambos. La hipófisis es aquella que regula la actividad de la mayor parte de las demás glándulas endocrinas y por tanto en ocasiones recibe el nombre de glándula maestra. Es una glándula de las más importantes y relevantes del cerebro. Seguimos con el tronco cerebral, que es todo el blanco. Este transmite señales entre el encéfalo y entre la médula espinal y maneja funciones involuntarias básicas. Tenemos aquí al mesencéfalo, el cual regula el movimiento y la estabilidad del cuerpo. Después tenemos la médula espinal, que es aquella de amarillo, que conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Esto permite que el cerebro envíe mensajes al resto del cuerpo y por ende se pueden realizar diferentes tipos de funciones. El bulbo raquídeo es aquel que participa en la regulación de la digestión y otras funciones del sistema nervioso autónomo. Proseguimos con el cerebelo, todo esto de aquí. Este procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, por ejemplo de la médula espinal. Además es un receptor sensorial. 3. Tenemos acá al tálamo. La función primaria y principal del tálamo es retransmitir el motor y señales sensoriales de la corteza cerebral. Después tenemos al cuerpo pineal o glándula pineal, la cual segrega melatonina, una hormona que puede influir en que tengamos sueño por la noche y que por la mañana lleguemos a despertar. Tenemos el acueducto, la cual la función es transportar de un ventrículo a otro el líquido cefalorraquídeo. Tenemos también el cuarto ventrículo, que tiene la misma función que los demás ventrículos, que la voy a explicar en la otra parte del cerebro. Como ya expliqué hace un momento, decidí hacer otra parte para que el cerebro, de la mitad del cerebro cortada, para que así se pudiera observar mejor la sustancia gris, la sustancia blanca y los ventrículos. La función general de todos los ventrículos, tanto del lateral como del cuarto ventrículo, es de que estos generan la mayor parte del líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué es importante esto? Porque estos ayudan a impedir que sustancias externas que son dañinas para nuestro cuerpo puedan afectar a este y llegan a través del encéfalo. Además contribuyen a mantener sano el cerebro. Después nos encontramos con la sustancia blanca. La sustancia blanca transmite la información de las diferentes partes del cuerpo hacia la corteza cerebral. Y por último tenemos la materia gris, que en realidad, en este caso le he pintado gris, pero en realidad la materia gris vendría siendo todo esto, lo que se puede observar del cerebro. La materia gris contiene la mayor parte de los cuerpos neuronales del cerebro y por tanto es una gran perceptora sensorial. Además permite que se perciba la vista, el oído, la memoria, las emociones, el habla, la toma de decisiones, el autocontrol, etc. Bueno, habiendo ya culminado la última parte de la explicación de cada una de las funciones de las partes del cerebro, este vendría siendo mi trabajo en sí y el trabajo de todos nuestros compañeros. Gracias.